Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Zafiro como un Random Lock. Me habéis pedido bastante últimamente que haga un Random Lock en algún juego y creo que en este puede quedar algo gracioso. He randomizado el juego para que los encuentros sean totalmente random, así como los Pokémon de los entrenadores, las habilidades y los ataques de los Pokémon. Como siempre, estas son las normas. Debemos poner mote a todos los Pokémon, si un Pokémon se debilita no se puede usar más, solo podemos capturar al primer Pokémon que encontremos en cada ruta, no podemos superar el nivel del Pokémon más alto de cada gimnasio antes de empezar el combate, pero sí podemos superarlo durante el combate. Y al igual en la Liga Pokémon, debemos entrar a nivel 55, que es el nivel del Pokémon más fuerte del alto mando, y sí podemos subir de nivel dentro de la liga. No podemos usar objetos durante el combate, aunque sí están permitidos los equipados, y jugaremos en modo fijo. Y bien, empezamos. Psst, psst. ¡Socorro! ¡Me secuestran! Empezamos la aventura en una nueva región, Hoenn, donde tras poner el reloj en hora y visitar la casa de la vecina, nos enteramos de que aquí todavía hay Pokémon con cero respeto por las personas. Miramos en las Pokéball donde hay un Slowbro, un Raidon y un Dewgong y nos quedaremos con el Slowbro. Salvamos al profe y tras esto nos vamos al laboratorio para quedarnos con el Pokémon, al que llamaremos Lento Amigo. De aquí nos vamos a por la hija de la vecina, contra quien tendremos un combate facilito, quitando el hecho de que me golpease con un trueno que nos dejó 11 de vida, aunque con Dragoaliento lo debilitamos. Otra charla con el profe y ahora sí tenemos las Pokéball y podemos empezar a capturar. ¿Y qué nos encontramos en la primera ruta? Zapdos a nivel 2. Pero ¿tú qué haces aquí? Como buen legendario que es, no se deja capturar hasta que con la cuarta Pokéball conseguimos atraparlo. Lo llamaremos Calambrito y tras ver que tiene la habilidad de insonorizar, seguimos nuestro camino. En la ruta 103 capturamos a este Wigglytuff, al que llamaremos Puff Puff, y tras ver que tiene recogida, una habilidad que nos servirá bastante, ya que los ítems también están randomizados, nos vamos a la ruta 102, donde pillaremos a este Linoone, al que llamaremos Liney. Llegamos al gimnasio de Ciudad Petalia, donde nos encontraremos con nuestro padre. ¡Hombre, Train, tú por aquí! Papá! ¿Al final compraste el tabaco? ¡Hombre, Blasco! ¿Papá? En la ruta 104 pillamos a este Claydol, al que llamaremos Ojitos, y en el bosque Petalia a este Magnemite, al que llamaremos Bzz. Ayudaremos a este pavo, al que intenta robar este tipo del Team Aqua. ¿Por qué tienes un Zapdos? ¿Ah? Pasamos por Ciudad Férrica directos a otra ruta más, la 116, donde pillaremos a este Seedot, al que llamaremos Despasidot. Y ya con todo listo, nos vamos a por la primera líder de gimnasio, Petra. Empieza con Regirock y nosotros con Lento Amigo. Nos ataca con Bola Sombra y nosotros fallamos una bomba sónica. Otra Bola Sombra, un Dragoaliento que usamos para intentar paralizarlo, aunque no lo conseguimos. Y ahora sacamos a Bzz, quien tiene Llovizna. Regirock nos ataca con rapidez y se cura con Cura Lluvia. Pero tras atacarnos con Bola Sombra, respondemos con Hidrocañón, debilitándolo de una. Saca ahora Pidgeotto, quien nos debilita con Estallido. Sacamos ahora a Liney, con quien le atacamos con Trueno, casi debilitándolo. Nos usa Pistola Agua y tras curar a su pollo el turno siguiente, atacamos otra vez con Trueno, ganando el combate. Al salir nos enteramos de que han robado el tipo de antes. ¡La concha de tu madre! Y lo seguimos hasta esta cueva. Aquí capturaremos a este Swablu, al que llamaremos Swablusito, y tras derrotar al del Team Aqua, recuperamos lo que robó y salvamos a este Wingull. El dueño del Wingull nos da las gracias y tras volver con el hombre de antes, nos lleva con su jefe, quien nos da una carta para que se la llevemos a su hijo. Pues nada, a hacer de carteros. Hablamos con el señor de antes y nos montamos en su barco. Ya una vez llegamos a Pueblo Azuliza, pillamos la caña y pescamos a este Drowsy, aunque sin querer lo debilitamos. Una pena. Tras esto entramos al gimnasio. ¡Y la luz! Evolucionamos a Despacito en Nuzleaf y tras avanzar un poco más nos enfrentaremos al segundo líder, Marcial. Empieza con Wartortle y nosotros con Lento Amigo. Usa reserva y nosotros la atacamos con bomba sónica. Otra reserva, atacamos con Dragoaliento paralizándolo y con una bomba sónica más lo debilitamos. Saca ahora Zapdos. Nos golpea con finta quitándonos casi media vida y contraatacamos con Dragoaliento. Otra finta que sobrevivimos con 4 de vida y tras otro Dragoaliento cambiamos a Despacito, quien evita un psíquico aunque cae el turno siguiente con Pico Taladro. Sacamos ahora Calambrito, con quien intercambiamos psíquicos hasta que finalmente lo debilitamos y ganamos la medalla. Nos vamos ahora a la Cueva Granito, donde capturaremos a este Miltank, a la que llamaremos Muriel. Y tras dar varias vueltas por este sitio llegamos junto a Máximo, al que le damos la carta de su padre. Volvemos a pillar el barco para ir ahora a Ciudad Portual. Aquí entramos en el Museo Oceánico, donde nos cobran por entrar. Chica, que tienes a toda esta gente del Team Aqua robando.
¿Y me vas a cobrar por entrar? Subimos para darle las piezas de Ebon a este señor, y tras encargarnos de un par de rookies, nos llega el jefe del Team Aqua, Aquiles, quien se presenta y se va. Seguimos nuestro camino hasta la ruta 110, y aquí nos encontraremos de nuevo con la hija de la vecina, contra quien pelearemos. Empieza con Oddish y nosotros con Calambrito, con quien lo debilitamos de un pico taladro. Le sigue Raidon, a quien atacamos con Psíquico y nos contesta con lanzarrocas, bajándonos a 24 de vida. Otro Psíquico con el que lo debilitamos y por último saca a Clefairy. Cambiamos a Ojitos, quien recibe un megacuerno. Atacamos con Excavar, nos golpea con otro megacuerno y cambiamos a Suablusito, con quien lo debilitamos con un par de alboroto. Avanzamos hasta la ruta 117, donde pillaremos este Carvana, al que llamaremos Boquerón. En Ciudad Malvalona nos encontraremos con Blasco, quien cree que tiene suficiente fuerza como para enfrentarse a los líderes. Una pena que nuestro Calambrito debilita su Swampert de una sola hoja aguda. Ahora sí, nos vamos a por el tercer líder. Empieza con Totodile y nosotros con Calambrito, con quien lo debilitamos de una hoja aguda. Le sigue Torchic, al que quitamos bastante vida con Pico Taladro. Nos contesta con Puño Cometa, bajándonos como 20 de vida, y Electro Locura, pero acabamos debilitándolo igualmente con Pico Taladro. Por último saca Ampharos. Le atacamos con Psíquico y usa Camuflaje. Atacamos con Pico Taladro, usa Camuflaje otra vez, y con un último Pico Taladro lo debilitamos. Ahora nos vamos al norte, y ya en la ruta 112 capturaremos este Pupitar, al que llamaremos Rocoso. Uno de los entrenadores de esta zona tenía un Zapdos. El combate no dio problemas, pero me hizo bastante gracia la cantidad de Zapdos que aparecen en este run. En la ruta 113 pillamos a un Donphan, al que llamaremos Dumbo, y tras pasar Pueblo Pardal y en la ruta 114, llegamos a la Cascada Meteoro, donde nos enteramos de que la gente del Team Aqua ha robado un meteorito de este científico, y que el otro equipo de esta región, el Team Magma, está buscando pelea con ellos. Aquí capturamos a este Kilaba, al que llamaremos Llamitas, y de camino al Monte Cenizo nos toparemos con un entrenador random, quien consigue debilitar a Suablusito con una venganza de su Oddish. ¿De verdad, tío? ¿De verdad? Subimos por el teleférico hasta la cima del monte y aquí nos pelearemos con Aquiles para que deje de tocar las narices con sus cosas. Empieza con Clefable y nosotros con Puff Puff. Nos ataca con Psico Onda y nosotros respondemos con Pico Taladro. Usamos Destello para bajar su precisión un par de veces, recibimos otra Psico Onda y cambiamos a Boquerón, con quien recibimos una llamarada. Atacamos con Salpicar, quitándole algo de vida y nos contesta con Poder Pasado, bajándonos a 5 de vida. Sacamos ahora Ojitos. Nos golpea con Poder Pasado y nosotros respondemos con Excavar. Aquiles cura su Pokémon y nosotros usamos Golpe Roca, que no hace mucho daño, pero poco a poco le baja la defensa, hasta que finalmente lo debilitamos. Saca ahora Llama y nosotros cambiamos a Calambrito. Recibimos un Sofoco y al turno siguiente usamos Pico Taladro, debilitándolo de una. Por último saca Lediva, quien también cae con Pico Taladro. ¡Ea! Hemos salvado el volcán. Pillamos el meteorito y de aquí nos vamos al desfiladero, donde capturaremos a este Metagross, al que llamaremos Metaslim. Llegamos a Pueblo Lavacalda y aquí nos tomaremos un bañito con la gente del lugar. Oye, ¿ves a ese de ahí? Es mi marido. Ajá. Y esta de aquí es su amante. Después de este descubrimiento nos vamos al gimnasio a pegarnos con la cuarta líder, Candela. Empieza con Camerupt y nosotros con Boquerón, con quien lo debilitamos de un Salpicar. Le sigue Spoink, al que le hacemos buen daño con finta, pero nos debilita con un golpe crítico de brazo pincho. Sacamos ahora a Metaslim, con quien lo debilitamos con daño secreto, y por último saca a Nincada. Le golpeamos con un par de daño secreto, paralizándolo, y tras recibir un hueso palo y ver cómo Candela cura a su bicho, lo debilitamos con un par de daño secreto más. Al salir del gimnasio, la hija de la vecina nos da unas gafas para poder entrar en el desierto, aunque vamos a pasar de ir allí, porque primero tenemos algo más importante que hacer: ir a ver a nuestro padre a su gimnasio. Padre, estoy aquí para que me expliques por qué te fuiste a por tabaco. La verdad, hijo, es que no fumo. Empieza el combate con Lilip y nosotros con Metaslim, con quien casi lo debilitamos de un gancho alto. Nos ataca con fuego sagrado, quemándonos, y ahora cambiamos a Calambrito. Nuestro padre cura a Lilip y nosotros atacamos con Pico Taladro. Recibimos otro fuego sagrado que nos quema y con un Pico Taladro y un psíquico terminamos con él. Le sigue Coffin, quien cae con un solo psíquico, y por último saca a Zigzagoon. Cambiamos al lento amigo, con quien recibimos un poder oculto, pero con un par de Drago Aliento terminamos el combate. Tras enterarnos de lo estructurada que es nuestra familia, nos iremos a la ruta 118, donde tras una conversación con Máximo que ni nos va ni nos viene, avanzaremos hasta el Instituto Meteorológico, donde nos darán un Cashfor que en realidad es un Whiskas. Curioso. Tenemos un combate sencillito contra la hija de la vecina, donde Metaslim se carga todo su equipo, y tras pasar por la próxima ciudad llegaremos frente a Máximo de nuevo. Nos pegaremos con un Hundur que era invisible porque... motivos, y tras hacer este puzzle nos pegaremos con Alana, la sexta líder de gimnasio. Empieza con Wartortle y nosotros con Metaslim. Atacamos
atacamos con daño secreto, se sube el ataque con desarrollo y le golpeamos ahora con gancho alto. Nos golpea con bomba huevo y Alana cura a su tortuga. Volvemos a atacar con un par de daño secreto y tras esquivar un bomba huevo lo debilitamos con otro. Saca ahora Wineout y nosotros cambiamos a Calambrito, quien recibe un ataque arena, aunque lo acabamos debilitando con un par de finta. Le sigue Pidgeotto, a quien le quitamos bastante vida con pico taladro, pero también nos hace mucho daño con doble filo. Se cura con hiperpoción y tras un par de pico taladro más lo debilitamos. Por último saca Nosepass, a quien debilitamos con una hoja aguda y una finta. Evolucionamos a Yamira Sentiplosion, bajamos a la ruta 121 donde pillamos a este Flygon al que llamaremos Flygoth, y tras ver a esta gente del Team Aqua diciendo que se van al monte a no sé qué, nos iremos tras ellos. ¿Quién ha estado fumando aquí? Aquí nos veremos de nuevo con Aquiles, quien ha robado un coso a estos ancianos. ¡Salvaje! Como se ha ido, nosotros haremos lo mismo. Llegamos a Ciudad Portual, donde tras hablar con la gente de las noticias, entramos al embarcadero para ver que Aquiles ha robado un submarino. Llegamos a Ciudad Calagua, donde tras echar uno rapidito contra la hija de la vecina, así a lo 1, 2, 3, 4, nos vamos a la guarida del Team Aqua, que está oportunamente accesible. Atravesamos esto con cuidado de no pelear y llegamos frente a este admin, quien no nos pone mucha resistencia con su Zigzagoon, su Vibrava y su Metapod. Aquiles se va en el submarino y como no podemos seguirle bajo el agua, nos volvemos a la costa, donde pescaremos a este Dunsparce al que llamaremos Sushi. Llegamos ahora a Ciudad Algaria, donde tras pasearnos por estas baldosas, llegaremos frente a uno de los combates más pesados en un Nuzlocke, Vito y Leti, aunque en esta ocasión no tienen nada interesante. Sacan a Shedinja y Mudkip, y nosotros a Calambrito y Metaslim. Con Calambrito debilitamos a Shedinja con un pico taladro, y con Metaslim atacamos al Mudkip. Nos responde con triataque, haciendo algo de daño y paralizándonos, pero un segundo gancho alto nos da la victoria. Nos vamos ahora a la casa de Máximo para saludar, y que de paso nos dé la mod de buceo, y tras darnos un paseo por debajo del agua y encontrar el submarino, llegamos a la caverna abisal. Pasamos los pocos puzzles que tiene este sitio y finalmente llegamos frente a Kyogre. Aquiles llega para pararnos y tendremos una última pelea contra él. Empieza con Whiscash y nosotros con Calambrito, con quien lo debilitamos de una hoja aguda. Le sigue Spinarak, al que dejamos KO de un pico taladro, y por último saca a Espeon. Nos duerme con beso amoroso y nos golpea con comesueños, quitándonos casi media vida. Nos despertamos, golpeamos con pico taladro y después de que Aquiles lo cure con un par de super pociones, lo debilitamos con más pico taladro. ¡Ea! Team Aqua derrotado. El Kyogre se va volando y ahora nos toca salir de aquí. Ya una vez fuera nos damos cuenta de que está lloviendo mucho, pero mucho. Así que nada, toca ir a Recipolis. Llegamos aquí y tras una pequeña charla con Máximo y Pluvio nos adentramos en la cueva ancestral. Aquí capturaremos a este Dragonair al que llamaremos Débora y un poco más adelante nos enfrentaremos al legendario Spinda. Bueno, podría ser peor. ¡Ea! Crisis superada. Nos vamos ahora al gimnasio donde tras romper el suelo de este sitio tendremos el último combate contra un líder, Pluvio. Empieza con Togetic y nosotros con Sushi. Nos golpea con Paranormal quitándonos algo de vida y nosotros le confundimos con Beso Dulce. Cambiamos ahora a Calambrito, con quien recibimos otro Paranormal, aunque con un golpe crítico de pico taladro lo debilitamos. Le sigue Clefairy, a quien también debilitamos con un par de pico taladro, y ahora saca a Corphish, al que debilitamos de una hoja aguda. Saca ahora su propio Zapdos, con quien pone una pantalla luz. Intercambiamos psíquicos y ahora cambiamos a Metaslim, quien recibe un psíquico y una persecución. Usamos cosquillas para bajarle la defensa y ahora le golpeamos con daño secreto, bajándole bastante vida. Pluvio le cura con hiperpoción y nosotros atacamos de nuevo, paralizándolo con daño secreto. Volvemos a bajar su defensa con cosquillas y ahora sí lo debilitamos con otro daño secreto más. Por último saca Lyron, quien tras golpearnos con mega patada y ser curado por Pluvio cae con un daño secreto y un gancho alto. Ahora que tenemos todas las medallas nos vamos para la liga, aunque tendremos que parar en la calle Victoria para tener un último combate contra Blasco. Empieza con Lilip y nosotros con Calambrito. Le bajamos la mitad de la vida con pico taladro, nos contraataca con fuego sagrado y tras ser curado por Blasco lo debilitamos con otros 2 pico taladro más. Saca ahora Mankey, quien cae con psíquico. A este le sigue Bellsprout, quien también cae con psíquico, y a este le sigue Crobat. Nos golpea con ascuas, pero con un par de psíquicos cae. Por último saca Sandrew, al quien debilitamos de una hoja aguda. Llegamos a la liga, subimos de nivel y evolucionamos a unos pocos Pokémon, y así se nos ha quedado el equipo. Tengo mucha confianza ya que vamos con muy buenas bestias, pero siendo esto un random log nos puede venir cualquier cosa, ahora veremos. El primer combate lo tendremos contra Sixto. Empieza con Gastly y nosotros con Sushi. Nos golpea con picotazo venenoso y nosotros usamos bostezo. Cambiamos al turno siguiente a Metaslim y Gastly se duerme. Usamos danza espada para subir nuestro ataque
ataque y ahora sí le golpeamos con pedrada, debilitándolo. Su Magikarp cae con gancho alto, al igual que su Crowdown, su Vidril cae con pedrada y por último su Lickitung cae con gancho alto. El segundo combate lo tendremos contra Fátima. Empieza con Vileplume y nosotros con Suchi. Nos baja la precisión con ataque arena y nosotros usamos bostezo. Cambiamos ahora a Débora, quien recibe un daño secreto. Vileplume se duerme y aprovechamos para usar tambor y subir el ataque al máximo. Ahora sí atacamos con doble ataque debilitándolo. Le sigue Tentacool para el que cambiamos a Calambrito. Falla una ventisca y nosotros le golpeamos con Psíquico, debilitándolo de una. Su Relicanth cae con una hoja aguda y a este le sigue Clefairy. Le golpeamos con Pico Taladro haciéndole mucho daño y él nos ataca con Desenrollar. Se cura un poco con la valla Cidra y con un segundo Pico Taladro lo dejamos KO. Por último saca Ampharos, a quien atacamos con Psíquico. Nos golpea con Hidrobomba un par de veces y cambiamos a Metaslim. Recibimos un ataque pero finalmente lo debilitamos con un gancho alto. El tercer combate lo tendremos contra Nivea. Empieza con Tiranitar y nosotros con Suchi. Usa Deseo y nosotros Bostezo. Cambiamos ahora a Metaslim, al que nos paraliza con Onda Trueno justo antes de dormirse. Nos paralizamos 2 veces seguidas pero finalmente le podemos golpear con gancho alto, debilitándolo de una. Saca ahora a Swinub y nosotros cambiamos a Calambrito, con quien lo debilitamos con hoja aguda, al igual que a su Wailord y a su Totodile. Su Farfetch nos golpea con velocidad extrema un par de veces, pero acaba cayendo con Pico Taladro. El cuarto combate lo tendremos contra Dracón. Empieza con Diglett y nosotros con Suchi. Nos golpea con patada giro y nosotros usamos bostezo. Cambiamos a Calambrito, con quien lo debilitamos con hoja aguda. Le sigue Rattata, quien cae con Pico Taladro, y a este le sigue Sidra, quien no resiste una hoja aguda. Saca ahora a Gloom, quien cae con un psíquico, y por último saca a Ralts, quien cae de un Pico Taladro. Ahora sí tendremos el combate final contra Máximo, el campeón. Por favor, ten un buen equipo, que acabo de enfrentarme a un pavo con un Rattata. Empieza con Raidon y nosotros con Suchi. Falla una sumisión y nosotros le atacamos con bostezo. Cambiamos ahora a Flygoth y él usa doble equipo. Se duerme y atacamos con Giga Drenado. Se despierta y usa otro doble equipo, pero con un segundo Giga Drenado lo debilitamos. Le sigue Hirachi, quien usa Metrónomo. Sale Rayo Aurora, con el que nos deja solo 10 de vida y lo echamos con Remolino. Saca ahora Spearow, al que quitamos mucha vida con Lanzarrocas, pero nos debilita con Hidrobomba. Sacamos ahora a Débora y Spearow se cura con la valla Cidra y Síntesis, aunque con un puño Meteoro lo debilitamos. Vuelve a sacar a Hirachi, quien nos golpea con puño Hielo bajándonos mucha vida. Atacamos con Estallido quitándole bastante poco y con un segundo puño Hielo nos deja KO. Sacamos ahora a Metaslim, usa Metrónomo que se convierte en Lanzarrocas y contraatacamos con gancho alto. Nos golpea con ataque óseo quitándonos algo de vida y usamos Danza Espada para subir nuestro ataque. Otro Metrónomo que se convierte en Hipercolmillo, otra Danza Espada y tras curarnos con Sol Matinal y recibir un puño Hielo, lo debilitamos con gancho alto. Saca ahora Altaria, a quien debilitamos con Pedrada y a este le sigue Panet. Nos golpea con Super Diente bajándonos la mitad de la vida y luego usa Deseo Oculto. Nos curamos con Sol Matinal y finalmente acertamos la pedrada, debilitándolo de una. Saca otro Banet más y nos golpea el Deseo Oculto. Prepara otro Deseo Oculto más, nos golpea con Super Diente y contraatacamos con pedrada, debilitándolo por fin y ganando así el combate. Y así es como nos hemos podido pasar Pokémon Zafiro como un Random Lock. Este ha sido mi primer Random Lock y tengo que admitir que han habido momentos muy graciosos, como este Spearow al final debilitando un Flygon con Hidrobomba. No es algo que se ve todos los días. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado podéis darle a like, dejar un comentario, o si os ha encantado podéis seguirme para estar atentos a cuando suba más contenido. Gracias también a los que compráis desde mi enlace de Neva y sobre todo a los miembros del canal. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!